Amén. Iglesia de Dios, pasa a vosotros. La gracia y la comunión de Dios sea con nosotros. Y en esta tarde de día sábado vamos a estudiar la palabra de Dios, pero si no antes leer esta porción de su palabra. Y quiero invitarles a que vayamos a Salmos, libro de los Salmos, capítulo 133, verso 1 y verso 2. Y luego vamos a venir de rodillas. Capítulo 133 del libro de los Salmos 1, 2 y 3 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Con este pensamiento vamos a venir de rodillas y vamos a elevar una plegaria a nuestro Padre Celestial. Y en esta tarde quiero, a la luz de la palabra de Dios, hablarles de lo que es cómo ser de bendición en mi iglesia local. Y escuche bien, cómo yo puedo ser, cómo puede usted ser de bendición en la iglesia en la cual usted se congrega. Uno de los problemas grandes hoy en día en nuestras iglesias locales es la relación que hay entre pastor y líderes de la iglesia y membresía local de la iglesia. Pero ¿cómo lograr que la membresía local de la iglesia pueda trabajar junto al pastor, junto al consejo local y buscar juntos la unidad? Juntos poder llegar y poder hacer proyectos, ya sea a corto, mediano y largo plazo. Es muy difícil hoy en día lograr todas estas cosas, lograr que personas como ustedes y yo que asisten a la iglesia, podamos estar juntos. Por eso leía: mirad cuán delicioso y cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. O sea que solo cuando hay armonía podemos lograr trabajar juntos, podemos lograr hacer metas a corto y a largo plazo. Pero es muy difícil lograr que como personas podamos llegar a esa unidad de un varón perfecto, de una mujer perfecta, a la estatura de Cristo Jesús. Pero hay una manera bíblica de cómo nosotros podemos llegar a esa comunión, a esa forma de pensar, para que cada uno de nosotros pueda ser de bendición en la iglesia local donde asiste. Pero para eso tenemos nosotros que saber lo que es el ser llamado como hija, como hijo de Dios, a heredar salvación y vida eterna en la persona de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué pasa cuando la relación se vuelve áspera entre nosotros? Entonces dejamos de ser de bendición en nuestra iglesia local. ¿Qué pasa cuando usted viene a la iglesia y trae una cara así? No ha entrado a la iglesia y viene así caminando y está pensando todavía, no ha entrado a la iglesia, pero ya trae una cara toda caíbaja. ¿Qué clase de persona, qué clase de hermano lavado con la sangre de Cristo Jesús, que tiene el Espíritu de Dios, va a entrar o viene a la iglesia con una manera de ser así? ¿Se recuerdan aquella escena cuando Jesucristo encuentra a aquellos dos que iban camino a Emaús? ¿Y qué pasa? Él se aparece y camina con ellos, pero como ellos iban, ¿cómo? Con la cara caíbaja, no iban viendo el camino, sino que iban pensando en que Jesucristo había muerto hace 4 días y no había resucitado. Ahora es el 4º día, dice, y él estaba hablando con ellos y le dice: ¿a dónde vas? Dice, porque nuestro maestro está supuesto a haber resucitado hace 3 días. Hoy es el 4º día y no ha resucitado. Entonces de esa manera también ustedes y yo venimos a la iglesia. Y dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, como que desciende sobre los montes de Sión. Hermón es el monte que está más arriba, y de ahí baja el rocío, y es lo que riega todas las flores, toda lo que está, la grama que está debajo. Y por eso lo compara. Qué hermoso, porque ahí, dice el salmista, es donde envía Jehová bendición y vida eterna. Pero cuando usted y yo estamos caibajos y no hemos llegado a la puerta de la iglesia y ya venimos caminando así, ¿y será que entro? Y todavía hace la cara como así de lado. ¿Será que viene usted a recibir bendición? Porque dice: ahí es donde envía Jehová bendición y vida eterna. Pero ¿qué actitud usted trae? ¿Qué actitud traigo yo cuando entramos a la iglesia de esa manera? Y el tema habla de cómo ser de bendición en tu iglesia local donde tú te reúnes. Entonces yo quiero basarme en 3 puntos para poder entender
¿cómo puedo yo ser de bendición en la iglesia donde yo me reúno? Porque a veces le echamos la culpa al pastor, es que esto me hizo, es que lo otro, es que el consejo hace esto. No, la culpa no la tiene ninguno de ellos. La culpa la tenemos nosotros con la actitud que yo tengo para, no me toques, hermano, no se me corresponde a mí. Como padre, yo lo tengo que hacer, es la palabra de Dios que lo dice. Entonces hay 3 puntos. El punto es, evitemos desarrollar expectativas irrazonables de la iglesia local a la cual asistimos. 2, comprometámonos a orar por su pastor y líderes que trabajan en su iglesia local. Y el número 3 es, no esperemos que las personas que asisten a la iglesia sean perfectos, especialmente cuando la misma está compuesta de gente con imperfecciones. O sea que a veces usted demanda y demando yo más perfección del otro, pero usted es más imperfecto del que usted aquí está demandando. Y ese es ahí el problema. Vamos a ver entonces el primer punto. Y es cómo evitar desarrollar expectativas irrazonables de la iglesia local a la cual asistimos. Mucha gente se hace la idea y esperan que el pastor de la iglesia y sus líderes, cosa que la Biblia no demanda, fíjense bien, cosas que la Biblia no ordena, que deben de hacerse. Cosas que el ministerio de la iglesia no puede en ninguna manera satisfacer. Pero usted llega y yo llego a la iglesia con una expectativa, porque en mi iglesia allá era así y aquí tiene que ser así igual también. Entonces esa es la expectativa que usted trae y viene a la iglesia y quiere que el pastor, el copastor, el consejo de la iglesia también cumpla con esa expectativa. Y al no cumplir con esa expectativa, ¿qué hace usted? Pues viene con esa actitud, viene derrotado, viene bravo, y lo que quiere es pelear, y lo que quiere es buscar a ver a quién se lleva, ¿no? Porque eso es lo que hay en su corazón. No viene a recibir bendición, no viene a compartir el uno con el otro. Entonces, muchas veces también son las tradiciones que hemos desarrollado en nuestras iglesias, costumbres en nuestras iglesias, ¿verdad? Y que asumimos que bíblicamente así debe ser. ¿Se recuerdan el problema ya con los apóstoles y las viudas? Que las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas. ¿Qué hacen los apóstoles? Nombran rápidamente a 7 diáconos. Y que estos 7 diáconos, hombres de buen testimonio, pudieran ahora atender las necesidades de las viudas. Y ellos siguieron predicando la palabra de Dios. Entonces, ¿fue buena esa acción? ¿Sí o no? Fue buenísima. ¿Pero por qué? Porque había una comunión, había un acuerdo mutuo entre iglesia y líderes. Porque todos estaban buscando una meta en común. ¿Y era qué? Dice que compartían todas las cosas en común, todo lo tenían en común. Porque era un mismo espíritu que reinaba en ellos. El mismo espíritu que había sido dado sobre ellos en el día de Pentecostés aún estaba en ellos. Y por eso podían compartir eso. Y por eso podían aceptar lo que el liderazgo de la iglesia decidía en aquel entonces. Pero cuando el Espíritu de Dios no es el mismo que opera en ti, ni en mí, entonces hay contradicción. Porque el Espíritu de Dios aún no nos ha alumbrado el lucero de la mañana en nuestras vidas. Y el lucero de la mañana es Cristo Jesús. Es porque aún no nos ha alumbrado Cristo Jesús en nuestras vidas. Entonces, cuando esas expectativas no son cumplidas por parte del pastor, por parte del consejo de la iglesia y por parte de la iglesia, nos desalientan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque creemos que esas expectativas tienen que ser así. Entonces, son expectativas irreales que nosotros mismos las hemos creado y que las hemos vuelto como costumbres en la iglesia. Entonces, podemos decir que muchas conclusiones de lo que la iglesia debe o no debe hacer en otros lugares no tiene nada que ver a la iglesia donde usted hoy se congrega. Otros creen que la iglesia es algún tipo de organismo social que está llamado a suplir las necesidades terrenales de todos los hermanos todo el tiempo. O sea, somos un organismo social, un ente social, donde nosotros estamos con la responsabilidad de suplir todas las necesidades. Y les quiero decir que no somos un organismo social, que tenemos que suplir las necesidades de todos. Entonces, por ahí se tenía una expectativa en cuanto a ese punto. Bíblicamente no lo podemos hacer. Nunca vamos a poder suplir todas las necesidades de todas las gentes. En la Biblia también encontramos un ejemplo, y en el capítulo 13 y en el capítulo 14 de Éxodo. Pero quiero que vayamos a Éxodo 14:10.
Y vamos a ver la expectativa que tenía el pueblo de Israel. Capítulo 14, verso 10. ¿Lo tienen todos? Y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos, y he aquí los egipcios venían tras ellos, porque los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron ¿a quién? A Jehová. Y voy a decir, ¿dónde está la expectativa? Vayamos al capítulo 13, verso 21. Y ahora les voy a llevar a este punto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¿Cuál es la expectativa del pueblo de Israel? Cuando vio venir al pueblo de Israel de Egipto tras de ellos, ¿cuál era? De miedo. Y sabiendo que el mismo Dios los iba guiando y los protegía de día y de noche. Entonces una mala expectativa de Dios sobre Dios del pueblo de Israel, hace que ellos tengan miedo cuando ven a este lado el Mar Rojo, y al lado detrás de ellos ven a los egipcios que los están acorralando. ¿Qué expectativa tiene usted acerca de Dios? ¿Qué expectativa tiene usted acerca de su pastor y del consejo y de la iglesia? ¿Cuál es la expectativa que cada uno de nosotros debe tener? ¿Sobre Dios o sobre el hombre? ¿Dónde está puesta su expectativa, su esperanza? ¿Dónde debe estar puesta? Debe estar puesta sobre Dios. Porque cuando su expectativa es sobre Dios, el pueblo de Israel tenía una expectativa sobre Dios, aún viendo, hermanos, que la columna de nube, una nube lo cubría durante el día para que el calor del sol no lo sofocara. Vieron eso ellos. Vieron cómo también de noche una columna de fuego los guiaba en el desierto. ¿Mas qué pasó? ¿Siguió el pueblo siendo obediente a Dios? Igual nos pasa a nosotros hoy en día. Igualmente nos pasa a nosotros hoy en día. El pueblo de Israel vio que Jehová iba delante de ellos. Verso 14. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche, ni la columna de fuego. ¿Dios se ha apartado de nosotros algún día? ¿No? ¿Por qué entonces el pueblo de Israel tuvo miedo al ver al faraón y su ejército que venía sobre ellos? ¿Por qué pudo tener miedo? ¿Saben por qué? Porque sus expectativas sobre Jehová, el Dios de los ejércitos, era ¿qué? Equivocada. Estaba equivocada la expectativa que el pueblo de Israel tenía sobre Jehová de los ejércitos. Entonces también, ¿qué expectativas ustedes tienen del pastor de la iglesia? ¿Y qué expectativa tiene usted sobre los líderes y sobre su propia iglesia? ¿Qué expectativa tiene usted? ¿Somos los que damos salvación y vida eterna? ¿Somos los que damos bendición? ¿No? ¿Qué damos nosotros entonces? Somos hombres, igual que ustedes. No hay una diferencia entre ustedes y nosotros, sino que somos colaboradores, servidores de ustedes en el reino que Dios ha instituido. Eso es lo que nosotros somos. Por eso ve que la iglesia de aquí, desde mi persona, sirve comida. Viene y limpia a la iglesia, pone los instrumentos, y cuando ustedes vienen todo está. Porque yo entiendo bíblicamente que soy un servidor ¿de quién? De Cristo Jesús. El que quiere irse ser grande en el reino tiene que ser ¿qué? Un servidor primero en el reino de Dios. Y eso es lo que usted debe entender. Pero hoy en día el concepto bíblico, el concepto que usted tiene de la mente, de acuerdo a cómo ve todas las iglesias, el pastor es aquel que llega en un mejor carro a la iglesia. Es aquel que usted tiene que abrirle la puerta y dos ujieres tienen que ir y traerlo desde la puerta de la entrada de la iglesia y conducirlo hasta su oficina. Y luego cuando sale tiene que salir con dos ujieres, por no decirle guaruras, hasta que sube al púlpito. Ese es el concepto que usted ve en las demás iglesias. Pero cuando ve un pastor que trabaja juntamente con usted, que se siente parte de usted, entonces usted va sobre de él. Porque bíblicamente no conoce el concepto que un pastor es un servidor de Dios ante los hombres. Eso es
el hecho de ser pastor entre la iglesia. Somos un servidor. Jesucristo dijo que Él había venido para servir y no ser servido. El apóstol Pablo dijo, nadie tenga un concepto alto de sí mismo de lo que más debería tener. Porque ante Dios todos somos iguales. Eso es el concepto bíblico que usted debe saber de un pastor. Es el concepto bíblico que usted debe tener de un líder. El diácono es puesto para servir. Eso quiere decir diácono, servidor. Para eso nombraron a 7 diáconos, para atender las necesidades de las viudas. No tener un estándar bíblico, un estándar de jerarquía dentro de la iglesia. No, ese no es el concepto bíblico de ser diácono. Pero una mala entendimiento, una mala forma de comprender la Biblia nos lleva a desarrollar problemas dentro de nosotros. Por eso pregunto, ¿cuál es la expectativa que usted tiene sobre lo que es el pastor, sobre lo que es un copastor y los líderes de su iglesia? Porque si no tenemos la expectativa bien clara, vamos a fracasar. El pueblo de Israel tenía una expectativa equivocada de Dios y por eso tembló cuando estaba frente al mar Rojo y detrás tenía a los egipcios para matarlos. Es un error tener una mala expectativa de lo que es Dios y de lo que es la iglesia y lo que es el pastor y lo que es el liderazgo de la iglesia. El pueblo de Israel también comenzó a murmurar. Vayamos a Éxodo 14, verso 11 y 14. Éxodo capítulo 14, verso 11 al 14. ¿Lo tienen todos? Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis, ¿qué? Tranquilos. ¿Se da cuenta qué palabras fueron de un líder de Moisés al decirle eso al pueblo? Y puede decir usted, pero lo estaba regañando. ¿O por qué le dijo eso? Porque a veces necesitamos que se nos hable de esa manera. Que se nos diga, tienes que tener fe en Dios. Jehová va a pelear por nosotros y quédate tranquilo, porque Jehová de los ejércitos tiene el control de nuestras vidas. Él sabe lo que va a hacer con nuestras vidas. Pero ellos dijeron, mejor estuviéramos yo allá en Egipto. Y a veces decimos nosotros estando en iglesia, mejor estuviera yo en el mundo que en la iglesia. Para ver las cosas que pasan en iglesia, mejor me fuera al mundo, porque estos son iguales o peores de los que están en el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos lo que es ser de bendición en la iglesia en la cual asistimos. Y por eso es este mensaje de exhortación, de llamado a que cada uno de nosotros vea que necesitamos ser de bendición a la iglesia en la cual venimos y decir, ¿qué es lo que yo debo hacer? ¿Para qué yo puedo ayudar? Pon tu don a trabajar dentro de la iglesia. Me gustaba, hermano Leonel, el sábado pasado me dice, hermano, yo estoy a las órdenes, yo puedo tocar teclado. Y yo le digo, bien, hermano, gracias por hacerme saber eso. Pero quiero decirte que tenemos reglas en la iglesia y tienes que pasar 3 meses de observación, tienes que hacer esto y luego después de observar tu testimonio vas a tener el don y el privilegio y la bendición de poder usar el teclado y servir de bendición y adorar a Dios de esa manera. Esa es la actitud que cada uno de nosotros debe tener a la iglesia donde asiste. Esa es la forma de bendecir a Dios y bendecir a otros que vienen a la iglesia y están con sed de saber de lo que es Cristo Jesús y alcanzar salvación y vida eterna. Ese es el coraje, esa es la entereza que cada uno debe tener y no venir con una actitud como los que iban camino de Emaús, no venir con la cabeza y querer otra vez llegar al mismo lugar, otra vez ir. Esa es una actitud de una persona que no tiene el Espíritu de Dios en su corazón. Es una persona que aún no ha nacido el lucero de la mañana en su corazón. Y con esa actitud no podemos llegar a ningún lado. Es el reino de los cielos se ha acercado y solo los valientes lo van a arrebatar. Los cobardes, no hay lugar en el reino de Dios para un cobarde. Y por eso en el canto decía, cobarde he de ser yo. Porque sabes, si dejas tu lugar, otro toma
tu lugar. En mis 42 años he visto cuántas gentes han llegado y han ido a la iglesia y otros han tomado su lugar. Y Dios ha tenido misericordia de ellos. Y también he visto esa gente que se ha ido, no le va bien. Porque han dejado ¿qué? Su primer amor. No temáis, estad firmes y ved la salvación. A eso fuimos llamados. Eso es lo que debemos contestar cuando alguien nos dice, o cuando nuestra mente nos dice, mejor estuvieras en el mundo que dentro de la iglesia. Usted tiene que decir, ¿de quién temeré? Si Jehová es conmigo, ¿de quién temeré? Moisés le dijo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios dice que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Nunca más para siempre lo veréis. Pero necesitamos tener una certeza en nuestro corazón. Necesitamos saber que nos espera salvación y vida eterna. Y eso no tiene precio. Y vale la pena sufrir y vale la pena también ser testimonio y ser de bendición para otros. Hoy en día, a aquellos que están sedientos de conocer de quién es Cristo Jesús. Pero para que esto suceda en nuestra vida, Dios demanda de nosotros fidelidad, obediencia, honra, gloria, alabanza, exaltación y sobre todo una plena confianza en su Hijo Jesucristo. Y solo podemos hacerlo cuando usted entra a la iglesia, pero con una mentalidad puesta ¿en quién? En Cristo Jesús. Cuando su mente, su corazón está conectada a Cristo Jesús. Cuando usted se siente que está en victoria día a día. Cuando sabe que las misericordias de Dios son renovadas o son nuevas para cada uno de nosotros todos los días. Cuando usted entiende eso, entonces sí va a entender que cuán bello y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es comparado como el ¿qué? El buen óleo. Es comparado con el rocío que moja los montes de Hermón y llegan hasta los montes de Sión. Entonces podemos entender todo eso. Punto número 2. Debemos de comprometernos a orar por el pastor, por el copastor, por los líderes que trabajan en la iglesia. Y a veces se nos hace muy difícil todo eso. Se nos hace fácil criticar y atacar, como también estar observando qué hace mal el pastor, qué hace mal el copastor, qué hace mal los líderes, qué hace mal la esposa, los hijos del pastor, qué hace mal. Y por estar viendo a esa expectativa, estar atento, entonces nosotros comenzamos a ¿qué? Se nos olvida que también nosotros estamos en la misma carrera de ellos y Satanás nos usa y el enemigo nos gana ventaja y somos usados por Satanás y lejos de ser de bendición. Hoy doy gracias a Dios porque hermana Miriam Cáceres trajo a alguien y esa es una bendición para nosotros. Dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Hermano Manuel pues también trajo a su cuñada. Eso es ser útil en la iglesia, eso es ser de bendición en la iglesia. Eso es lo que cada uno de nosotros. Veo a Giovanni, invitó a su hermana, a su cuñado. Eso es ser de bendición, es de exhortarnos al amor los unos a los otros. Eso es lo que una iglesia que cree que Dios ha perdonado sus pecados debe hacer. Eso es ser de bendición en la iglesia. Pero cuando nosotros estamos puesta nuestra mirada en las cosas negativas, entonces nosotros estamos siendo usados por Satanás. Porque nunca nuestra mirada debe estar puesta en el hombre, porque ¿qué dice la Biblia acerca? Maldito el hombre que se fija en otro hombre. Nuestra mirada, dice poned ¿dónde? La vista ¿dónde debe estar? En el Dios Todopoderoso. Ahí debe estar nuestra vista. Pero a veces nos olvidamos que nuestros pastores también, por estar pensando en qué mal hacen ellos, se encuentran en el frente de batalla contra el enemigo y que también ellos enfrentan dificultades como cualquier uno de ustedes. Enfrentan tentaciones, ataques, desánimos, enfermedades como cualquiera de nosotros. El pastor también es hombre, es humano y se cansa, siente desaliento, siente que la enfermedad también le quita fuerzas. Pero también Satanás conoce todas esas debilidades de cada uno de nosotros y comienza a atacar ahí. La Biblia dice en Mateo capítulo 26, verso 31, parte B, hiere al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. ¿Quién es nuestro gran pastor? Es Cristo Jesús. ¿Qué quiso hacer Satanás con Cristo Jesús? Cuando estaba en el desierto
en ayuno por 40 días y 40 noches. No lo quiso herir, no lo quiso tentar. Y Jesús le dijo, escrito está, a Jehová tu Dios servirás y solo a Él adorarás. Eso significa que si Jesús, siendo el Hijo de Dios, fue tentado, ¿quién soy yo? ¿Y quién es usted? ¿Y quién es usted para no ser tentado por su enemigo, que es Satanás? En vez de estar criticando, entonces debemos de ¿qué? Orar los unos por los otros. Es un deber, es una responsabilidad que cada uno de nosotros tiene, porque somos hijos e hijas de Dios en la fe de Cristo Jesús. Tanto el pastor como los líderes del consejo local también continuamente tendrán que tomar decisiones que requieren sabiduría de Dios. Por eso la iglesia necesita orar por ellos. Y por eso es de mucha importancia que cada uno de nosotros ore por su pastor, por sus líderes de la iglesia. Todos tenemos la responsabilidad de orar por nuestros pastores y líderes de la iglesia local. Vayamos a Hebreos capítulo 13, versos 16 y 18. Hebreos capítulo 13, verso 16 y 18. Cuando lo tengan me avisan, por favor. Yo creo que voy rápido. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios también se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, dice el escritor de Hebreos, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Entonces también, estas gentes del ayer instaban, exhortaban al pueblo que también debe de orarse por sus líderes, por sus pastores. ¿Por qué? Porque ellos van a responder delante de Dios por lo que se haga bien o mal en una iglesia. Entonces, vemos ahora que el punto 2 nos hablaba de ¿qué? De comprometernos a orar por nuestro pastor, por nuestro copastor y por los líderes de la iglesia, para que la sabiduría de Dios esté en ellos. Y lo poco o lo mucho que hagan, o lo que vayan a hacer con juicios dentro de la iglesia, puedan ser guiados por el Espíritu de Dios. Pero les quiero dar un ejemplo más. Un hombre llamado Moisés, un siervo de Dios, un hombre que murió de 120 años de edad, un hombre que la Biblia dice que conoció a Dios cara a cara, un hombre que murió, pero sus ojos nunca se oscurecieron, ni tampoco perdió su vigor. Y si lo quiere leer, lea Deuteronomio capítulo 34, verso 7. Ahí dice lo que le acabo de decir. Ese era Moisés, un hombre que murió de 120 años. Y cuando murió, sus ojos no se oscurecieron, ni tampoco perdió su vigor. Pero ese hombre que tuvo la bendición de ver a Dios cara a cara, que hizo grandes proezas con el pueblo de Israel en el desierto, durante ese largo peregrinaje del pueblo de Israel, 40 años en el desierto, cometió un error en su vida. Cometió ese error a raíz de la presión del pueblo y la dureza de cabeza o la dureza de cerviz del mismo pueblo de Israel. Vayamos a Éxodo, capítulo 17, versos 6 y 7. También lo puede encontrar en Deuteronomios, pero voy a usar Éxodo 17. Éxodo 17, capítulo 17, versos 6 y 7 dice: He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrá de ella agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Pero ¿será que así lo hizo Moisés? ¿Qué fue lo malo que hizo Moisés? Pueblo rebelde, dice: acercaos ahora, dijo, y veréis cómo no le vamos a dar agua. Y tocó la peña y brotó agua, porque la misericordia de Dios
no dejó que Moisés quedara mal. Pero esa había sido la ordenanza de Dios, que le dijera: pueblo rebelde, acercaos ahora y veréis cómo no brota agua de esta peña de Oreb. No, Dios le dijo que clamara su nombre. Mas Moisés, porque el pueblo lo oprimía, porque el pueblo le estaba exaltado, cometió ese error. Y ese error hizo que un hombre de la estatura de Moisés no pudiera poseer la tierra prometida. Solo lo llevó Dios a lo más alto y le dice: desde aquí mírala, obsérvala, porque no entrarás a ella. No entrarás a ella, porque había cometido un error, porque no había invocado el nombre de Dios cuando golpeó la piedra de Oreb. Salió agua. Pero los versos dicen: porque Jehová en su misericordia no quiso que Moisés quedara mal. Es más, está grabado, está en el libro de los Salmos. Vaya a Salmos 106, verso 32. Salmos 106, verso 32. También le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Un hombre de la estatura de Moisés habló precipitadamente. ¿Pero por qué? Porque el pueblo se rebeló contra él. Y un hombre tiene debilidades. Un hombre es también un hombre con errores. Y un hombre como la estatura de Moisés, que la Biblia dice que un profeta como Moisés no ha habido más, dicen Deuteronomios, al final de Deuteronomios, que un profeta como Moisés no ha habido un hombre como Moisés delante. El mismo Dios dice que como mi siervo Moisés, un profeta, dice, no ha habido otro. Deuteronomio capítulo 34, en sus últimos versos lo puede leer. El último verso del capítulo 34 de Deuteronomio lo puede leer. Eso significa que Moisés lloró, suplicó a Dios que le dejara ver, que le dejara entrar y poseer la tierra prometida. Mas Dios le dijo: no entrarás a ella. Eso significa que yo debo aprender como pastor de ese error que cometió un líder llamado Moisés. Un hombre que ninguno de nosotros llegará ni siquiera a lo que es usar las sandalias que él usó, ni tener el poder que él tuvo, porque Dios estaba sobre de él. Pero ¿qué aprendo yo como pastor de la iglesia? ¿Qué puedes aprender tú como líder de la iglesia? ¿Qué puedes aprender tú como miembro de la iglesia del error que Moisés cometió? Dios lo castigó, aún queriéndolo como lo quiso, aún mostrándolo lo que era la gloria, que cuando Moisés desciende del Sinaí, dice que se tuvo que tapar su rostro porque el pueblo no toleraba la luz que reflejaba, la santidad que reflejaba su rostro. Ese fue Moisés, mas Dios le dice: no entrarás a poseer la tierra de Canaán. Y ese hombre lloró amargamente, dice la Biblia. Yo no quiero llegar a un día y que Dios te diga: no vas a entrar y no vas a heredar la vida eterna. Yo creo que todos estamos aquí para poder alcanzar salvación y vida eterna, pero necesitamos entender que debemos de ser de bendición. ¿Y cómo puedes ser de bendición? No hagas lo que hizo el pueblo de Israel, que puso trampas, que irritó a Moisés, que hizo que su rebelión, ese hombre cometiera error y que Dios lo castigara por lo que él hizo. El libro de los Salmos lo dice: porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Eso fue lo que un hombre llamado Moisés hizo, porque tal era hombre. Al final somos hombres de carne y hueso y tenemos nuestras debilidades, tenemos nuestros errores, nuestras imperfecciones, y no esperes más de lo que puedes esperar de un hombre, sino que mira a Dios el Todopoderoso. Eso yo puedo aprender, que también que como pastor somos llamados a obtener la vida eterna, tal como lo es llamado cada uno de ustedes. Somos llamados a eso. Jesucristo soportó todo, porque sabía que le esperaba el sentarse a la diestra del Padre Celestial. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 9, versos 26 y 27: así que yo de esta manera corro,
no como la aventura de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, dice, yo mismo venga a ser eliminado. Él comprendía. De una u otra manera el apóstol Pablo comprendía y sabía lo que Moisés había pasado. Y también nosotros debemos tener bien claro eso en nuestra mente. Y dice el apóstol Pablo una vez más a los corintios, así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, llevando el evangelio para otros, llevando a otros en el hecho del dolor, alientos de palabra, ahora yo venga siendo ser eliminado de la carrera de la vida eterna. Eso ha de ser difícil. Solo quiero decirles, hermanos y hermanas en la fe de Cristo Jesús, quiero instarles en esta tarde que todos seamos de bendición en nuestra iglesia, orando por los unos a los otros, por sus servidores que somos nosotros y por todos los miembros del consejo local y los líderes de cada departamento de nuestra iglesia. Acerquémonos delante de Dios con acción de gracias y súplicas. Y antes de criticar, antes de venir con un pensamiento negativo a nuestra iglesia, pregúntese, ¿qué puedo hacer yo? ¿Puedo ser de bendición en nuestra iglesia? ¿Qué es lo que hace falta que no se ha hecho que yo pueda hacer? Y vamos a ver cómo Dios va a enviar bendición y vida eterna. Vamos a ver cómo Dios nos va a usar y vamos a poder ser más de los que somos, pero debemos de cambiar nuestra actitud. Tercer punto, no esperemos que ninguna iglesia sea perfecta, especialmente cuando se compone de gente imperfecta como cualquiera de nosotros. ¿O somos ya perfectos? ¿Quién de nosotros es perfecto? Pero a veces demandamos más perfección, y es verdad, los líderes somos llamados a ser más perfectos que ustedes. Dios demanda perfección. Dios demanda de nosotros más de que cualquier miembro local, porque nosotros debemos de ser ejemplo. La iglesia está compuesta de gente que es llamada a ser salvo, pero aún no es perfecta. Esa es la desventaja. Aún no somos perfectos. Eso quiere decir que de repente por ahí va a hacer algo usted que no es del agrado del hermano. Pero en el amor que nos tenemos de la fe de Cristo Jesús, ¿qué debemos de hacer? Tolerar. Pero no podemos seguir tolerando y tolerando y tolerando. Porque Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, vete y no peques más. El problema está que nosotros nos damos cuenta de lo que hacemos, pero queremos que nos sigan tolerando y tolerando y tolerando. No es la manera correcta de ser. Filipenses capítulo 3, verso 13. El apóstol Pablo dice a la iglesia de los filipenses, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando hice ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que queda, a lo que está delante, por lo que cada uno de nosotros tenemos que extendernos a ver lo que está por delante de nosotros. ¿Y qué es lo que tenemos por delante de nosotros? Tenemos salvación y vida eterna. Y dice, y reinaremos en la tierra y seremos reyes y sacerdotes y reinaremos con Cristo Jesús. Eso es lo que está por delante de nosotros, eso es lo que nos espera. Lo que quedó atrás, quedó atrás. Sepultemos el pasado y miremos la bendición que cada uno de nosotros puede hacer hoy, en este día. Ahora, ¿cuál es el trabajo del pastor y los líderes de la iglesia? Vayamos a Efesios capítulo 4, verso 11 al 12. ¿Cuál es el trabajo de su pastor y sus líderes locales de la iglesia? Efesios capítulo 4, además de servirles, ¿verdad? Efesios capítulo 4, verso 11 al 12 dice, y él mismo, y cuando dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionarlos a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cuál es el trabajo de acuerdo al capítulo 4, verso 11 y 12 de Efesios? ¿Cuál debe ser el trabajo del pastor? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el trabajo. Ahora, ¿para qué?
debe el pastor perfeccionar a los santos, equiparlos para el ministerio de la edificación del cuerpo de Cristo. Verso 13, hasta que todos, o para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura y de la plenitud de Cristo. Ese realmente es el trabajo de los líderes de nuestra iglesia, para que todos lleguemos a perfeccionarnos, todos podamos llegar a alcanzar la salvación y vida eterna, ayudándonos a crecer todos a un nivel espiritualmente, para que todos conozcamos lo que Dios quiere decir por medio de su palabra. Ahora, cuando los miembros de la iglesia caen en la crítica y la murmuración, es retroceder a nuestro estado antiguo carnalmente. ¿Qué le sucedió al pueblo de Israel a los que murmuraron allá en Masad? Se abrió la tierra y la tierra los tragó. ¿Qué sucedió a aquellos que se irritaron contra Moisés? ¿Cuántos entraron de los adultos que nacieron en Egipto y pasaron en el desierto 40 años? ¿Cuántos de esos adultos entraron a la tierra prometida? 2, Josué y Caleb, porque fueron hombres que confiaron ¿en quién? En Dios. Y cuando fueron a reconocer la tierra de Canaán, dijeron, sí podemos, porque el Dios de los ejércitos está con nosotros. ¿Qué actitud traían esos dos hombres? Tenían una actitud basada ¿en quién? En el Dios de todos los ejércitos. No tenían una actitud, no tenían una expectativa basada en el pastor, ni en los planes del pastor, ni el consejo. No, estaban viendo ¿a quién? Al Dios Todopoderoso. Y esa es la actitud, esa es la mentalidad que cada uno de ustedes y yo debe tener. Pero yo te quiero decir que cuando comiences a venir tarde a la iglesia, ponte a pensar. Yo no le digo a nadie por qué viniste tarde. Hasta hoy no le he dicho a ninguno de ustedes por qué llegaste a las 10. ¿Por qué llegaste a las 10:30? A nadie le he dicho nada. ¿Y sabes por qué? Porque yo creo que tú debes de amar a Dios como lo amo yo. Pero sí, pregúntate algo, que cuando estás llegando tarde a la iglesia, ¿es por qué? Porque el amor que sentías por Dios años atrás no es el mismo. Todo aquel que dice, mirad cuán delicioso y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, llega temprano a la cita, llega temprano a la casa porque quiere disfrutar de la bendición de la comunión que siente con sus hermanos. Y si no sientes esa comunión, entonces ponte a pensar, ¿dónde estás? Porque te estás alejando de donde Dios envía bendición y vida eterna. Y tus expectativas sobre la iglesia entonces son erróneas. Porque no debes poner la mirada en el pastor ni en los líderes, sino la expectativa debe estar ¿en quién? En Dios el Todopoderoso. Porque nosotros no estamos para cumplir tus expectativas. No vamos a poder nunca satisfacer tus necesidades que tienes. Ayudamos, pero nunca vamos a poder, lamentablemente, satisfacer el 100% de tus necesidades. Como hermanos y hermanas en la fe de Cristo Jesús, hacemos todo lo que podemos. Pero recuérdate que también tenemos hijos, tenemos esposa y tenemos nuestras responsabilidades que cumplir. Números 20, verso 2 al 13. Ahí está el ejemplo cuando murmuraron contra Moisés. Esas expectativas del pueblo de Israel estaban mal. No fueron satisfechos, querían agua. Dios les había dado querían carne, Dios les dio codornices. Les mandó maná y se estaban muriendo de sed y blasfemaron. ¿Cuáles eran las expectativas del pueblo de Israel ahí? Eran malas. ¿Nos ha faltado algo, hermanos? Nosotros hemos tenido las bodas más hermosas de todas las iglesias a nuestro alrededor. Y todos hablan de cómo nosotros nos llevamos, cómo nosotros hacemos nuestros convivios, cómo son nuestras bodas. A todos, no, cuando nos ven, nos elogian. ¿Qué iglesia tienen ustedes? ¿Qué iglesia son ustedes? Y a veces me río. Y yo digo, realmente somos una iglesia muy bonita, pero podemos ser mejores. Podemos alcanzar otras cosas que tal vez ninguno de ellos ha alcanzado, pero necesitamos trabajar en 3 aspectos. ¿Y qué aspectos fueron los que les dije? Que evitemos de desarrollar expectativas irrazonables de la iglesia local a la cual asistimos. 2, que nos debemos comprometer más a orar por nuestro pastor, por nuestros líderes y todos los líderes que trabajan en nuestra iglesia. Y 3,
que no esperemos que las personas que asistan a la iglesia sean perfectos, especialmente cuando la misma está compuesta de hermanos y hermanas que somos imperfectos y que vamos como la luz de la aurora en aumento cada día, hasta que lleguemos a la perfección de un varón y una mujer perfecta de la estatura de Cristo Jesús. Eso pasó con Moisés. No tenía agua el pueblo y comenzaron a murmurar: ¿por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? Para que muramos aquí, nosotros y nuestras bestias. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de vinas, ni de granados, ni aún de agua para beber. La gente estaba satisfecha o insatisfecha. La gente estaba siendo usada por Satanás para dividir al pueblo de Israel. Así también usa Satanás todo aquel que está insatisfecho en la iglesia. En vez de ser de bendición, lo comienza a usar y hace guerra de guerrilla. ¿Sabe cuál es la guerra de guerrilla? ¿Alguno sabe quién es guerra de guerrilla? ¿Sabe lo que es hacer guerra de guerrilla? La guerra más sucia que hay. Porque usted hace y trabaja por debajo. Es como los topos, ¿no? Hacen hoyo por debajo y después cuando viene a sentir usted, ¡bum!, se hunde, porque abajo está hueco. Eso es pelear una guerra de guerrilla. Es trabajar detrás de las espaldas de los demás. Así hacía el pueblo de Israel, pero le fue mal. La gente que no está satisfecha es usada por Satanás. Y debe cada uno de nosotros preguntarnos: ¿estoy haciendo de acuerdo a lo que la Biblia dice? Tito, el consejo de Pablo a Timoteo en Tito 3, capítulo 3, verso 11 de Tito dice: al hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Eso es lo que el apóstol Pablo le recomienda a Tito. Es severa la palabra de Dios, pero es porque nosotros somos llamados a alcanzar salvación y vida eterna. Y hay un consejo para todos nosotros en Proverbios capítulo 6, verso 16 al 19. Y una vez se nos predicó acerca de esto, pero da tristeza cuando nosotros mismos que predicamos no entendemos lo que hemos predicado. Por eso es necesario vivir y predicar lo que la palabra de Dios dice. Proverbios 6, 16, 19 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y al que siembra discordia entre sus hermanos. Yo espero, hermanos y hermanas, que todos los que hoy aquí estamos presentes, ninguno de nosotros hoy que nos encontramos acá, haga ninguna de estas cosas que dice Proverbios capítulo 6, verso 16 al 19. Y si lo hemos hecho, ¿qué debemos de hacer? Pedir perdón a Dios. En el amor de Dios quiero exhortarles a que nos mantengamos alejados, teniendo cuidado de no hacer esas cosas que nos dice Proverbios capítulo 6, verso 16 al 19. ¿Por qué? Porque estas cosas son abominantes delante de Dios. Porque Dios no acepta la oración de ninguno de nosotros cuando estamos en esa condición. Para que cuando vengamos a la iglesia también, nosotros nos sintamos de bendición. Vengamos sonrientes y que reflejemos que Cristo vive en cada uno de nosotros. Para que cuando miremos a hermana Sarita, le podamos transmitir. Ella va a ser operada pronto y le podemos decir: no temas, hermana, que Dios estará con nosotros. Nosotros, o dígale usted personalmente: yo estaré orando por ti. Y cada vez que usted ve a alguien, hermano, sufriendo, una hermana que se sienta solo, vaya y siéntase a la par y dele palabras de aliento. Se va a dar cuenta que está siendo de bendición en su iglesia. Eso es ser de bendición. Es como ser de bendición. Yo tengo folletos ahí. Y otra manera de ser de bendición es trayendo muchos a Cristo Jesús.
Yo espero que cuando yo termine de predicar y terminemos el culto, eso quede vacía, la mesa. Y no haya más folletos ahí, porque si el mensaje ha llegado al corazón de cada uno de ustedes, van a venir y ustedes voluntariamente van a tomar esos folletos. ¿Y qué van a hacer con ellos? Es de ser de bendición con su prójimo y llevarle las buenas de salvación. Porque cuando nosotros no estamos ocupados y nuestra mente está en vagancia, entonces nos comenzamos ¿a qué? A atacar los unos a los otros, comenzamos a criticar, comenzamos a maquinar, trabajamos como el topo debajo y comemos toda la tierra, la quitamos y de repente ¡fum!, al que está parado ahí ¡fum!, se cae. Esa es la manera también de ser de bendición, invitando a otros, pero necesitamos cambiar nuestra actitud cuando venimos a la iglesia, entender que somos llamados a convivir juntos en un lugar al cual le llamamos iglesia. Como iglesia tenemos mucho trabajo que hacer y no podemos hacerlo solos. Y yo tengo 6 cosas acá, o 6 maneras, que me gustaría que empecemos nosotros a practicarlas. Póngase de pie y quiero invitarles que las escuche. Uno es que cuando vengamos a la iglesia, vengamos con acción de gracias delante de Dios todos los días, especialmente el día sábado. No venga con una actitud como esos discípulos que iban camino a Emaús, todos derrotados. No entre en la parte de allá, sino sonríale a su hermano, pregúntele cómo le ha ido y dígale: Dios te bendiga, Dios está contigo, no temas ni desmayes, Dios está contigo y nosotros vamos a orar por ti. Y hay veces también que nos tenemos que sacar del bolsillo y ayudar a nuestros hermanos. Eso también es ser de bendición para con otros, porque también dice: de gracia recibiste, de gracia también tienes que dar. Y se va a dar cuenta cómo usted ahora es útil en la iglesia en la cual asiste. 2, que le sirvamos a Dios y a nuestros hermanos y amigos con alegría y contentamiento. No diga: me toca que estar en la música hoy, pero estás en el programa de servir comida. ¿Qué es más importante? ¿Servirle a tu hermano cuando tienes muchos que pueden tocar por ti esa media hora? Tienes que servir. Recuerda que fuimos llamados a servir y servimos a Dios el Todopoderoso y luego servimos a nuestros hermanos. 3, busquemos el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. 4, cumplamos con el mandato de Jesucristo de evangelizar a todas las personas. Hoy tenemos un reto, hoy tenemos esa necesidad de ir y evangelizar y estar ocupados nosotros, de realmente hacer la voluntad de Dios. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio, enseñándoles lo que Dios ha mandado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 5, pregunta a tu pastor y a tus líderes: ¿en qué puedes ayudar? ¿Qué puedes hacer para la obra de Dios, para que crezca, para que podamos cumplir con los objetivos trazados? Dile: estoy a su servicio. ¿Qué puedo hacer? Una actitud llegando tarde, una actitud de derrotado, no ayuda en nada. No ayuda en nada. Porque si el salmista dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, y dice: porque ahí es donde envía Jehová bendición y vida eterna, con esa actitud no vas a recibir ni bendición ni vida eterna. 6, busca un lugar donde trabajar en tu iglesia, para que tu mente pase ocupada y así sea cada uno de nosotros de bendición, primeramente para Dios, para que reciba nuestros cantos, nuestra alabanza como un perfume grato en su presencia, y 2, para que puedas bendecir a otros con tu testimonio y pueda la otra persona que traes a la iglesia: ahora entiendo porque usted regresa a la casa, se va desde las 9 de la mañana o se va desde las 8 de la mañana y regresa a las 6, 7 de la tarde, pero viene gozosa o viene gozoso porque ha ido a recibir bendición y vida eterna. Pero si usted lo ve con la cara empurrada y con ojeras, quiere decir que al lugar donde fue, le fue mal. Lejos de recibir bendición, fue a recibir paliza. No, aquí venimos a recibir bendición y vida eterna. Por lo tanto, su cara debe ser de alegría, debe reflejar el gozo. Nosotros somos llamados a alabar a Dios en nuestra tristeza, en nuestra amargura, en nuestros triunfos, en nuestros logros,
todo, dice, debemos de alabar a Dios y darle gracias porque Él es Dios sobre todos nosotros. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él es digno de recibir honra y gloria. Por lo tanto, la actitud que debes de traer y debo traer yo entre los atrios de Dios debe ser con acción de gracias por todo lo que Él ha hecho en la vida de nosotros. Y verás, y entonces veremos cómo Dios entonces abrirá las ventanas de los cielos y nos va a bendecir a todos, porque es un lugar donde sí se recibe bendición y vida eterna. Paz a todos vosotros.